Bueno, chicos, entonces parte también del drenaje postural, o más bien de la terapia respiratoria, incluye los ejercicios respiratorios. Y los ejercicios respiratorios nos indican que permite la movilidad, ¿verdad? Son movimientos en el aparato respiratorio por un proceso fisiológico mediante el cual cada uno de nosotros toma oxígeno del medio ambiente y elimina oxígeno, ¿verdad? Que es dióxido, o perdón, elimina más bien dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, inhala oxígeno y elimina dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar específicamente de la respiración, ¿sí? Y entonces los ejercicios respiratorios son esos procedimientos que se realizan para fortalecer los músculos respiratorios, para facilitar la respiración, para mantener el equilibrio respiratorio, ¿verdad? Y entonces dentro de sus objetivos nos permite permeabilizar las vías respiratorias, es decir, que no exista mucosidad o alguna otra alteración que dificulte respirar, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de permeabilidad de las vías aéreas es que esté permeable, que esté libre para realizar ese proceso de respiración. Lograr la expansión de los pulmones también. Al realizar ejercicios respiratorios, yo fortalezco mis pulmones y entonces puedo fortalecer y expandir mucho más esos pulmones. Entonces fortalezco la capacidad de mis pulmones en ese proceso. Mejoro la capacidad pulmonar que, como les decía, si yo realizo estos ejercicios periódicamente, se fortalecen mis pulmones y entonces se expanden más y quiere decir que aumenta su capacidad, es decir, que aumenta la cantidad de oxígeno que respira y también la que exhala. Entonces mejora mi capacidad respiratoria. Facilita la eliminación de secreciones, por supuesto que también el proceso de respiración facilita que se eliminen secreciones. ¿Por qué? Porque es un gas que permite la eliminación, permite la humidificación, es decir, como que humedece esas secreciones y entonces es más fácil que se desprendan y que se eliminen mediante la tos, ¿sí? Y lograr un patrón respiratorio normal, ¿verdad? Porque al momento de realizar estos ejercicios respiratorios es mucho más fácil que yo tenga un patrón respiratorio normal sin ninguna afección, sin ninguna alteración y entonces puedo mantener en valores normales mi frecuencia respiratoria, ¿verdad? Para entonces evitar cualquier alteración, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, pueden haber flemas, pueden haber mucosidad y que entonces mediante estos ejercicios más el drenaje postural yo podría rápidamente eliminarlos y entonces permitirme a mí que por más que esté enfermo pueda respirar correctamente y mejorar la capacidad de mi pulmón, ¿verdad? Que es lo que me interesa, que mi pulmón no pierda esas capacidades a causa de esas mucosidades o secreciones que están ahí. Como instrucciones generales, ¿verdad? No hablamos específicamente de un ejercicio, sino de manera general, se recomienda respirar lenta y rítmicamente para exhalar por completo y vaciar totalmente los pulmones, ¿verdad? Entonces, cuando yo respiro de manera lenta y a un ritmo, entonces exhalo totalmente, ¿sí? Vacío mis pulmones y entonces no queda un resto en mis pulmones, ¿verdad? Entonces elimino todo. Cuando respiro por la nariz, también me permite que se humedezca, que se caliente el aire que entra a mis pulmones, ¿sí? Entonces también es una recomendación general, respirar por la nariz para humedecer y para calentar ese aire. Si siente falta de aire, si en cualquiera de los ejercicios mi paciente siente que no puede respirar o que le falta el aire, tiene que respirar más lentamente, prolongando el tiempo de expiración, es decir, respira de manera lenta, pero al momento de sacar el aire debe ser más lento. Quiere decir que en más tiempo lo realice. ¿Verdad? Entonces yo respiro y al momento de expirar me lleva más tiempo. ¿Verdad? Entonces es una respiración lenta
en caso de que al paciente le falte el aire en este procedimiento, por ejemplo, o en cualquier situación. Como les digo, son instrucciones generales o recomendaciones generales que se toman en cuenta para evitar cualquier situación, cualquier, por ejemplo, complicación en mi paciente, ¿verdad? Porque se puede descompensar, puede entrar en shock, puede necesitar oxígeno. Pero entonces, si en dado caso no funcionaran estas respiraciones lentas, ya utilizaría oxígeno, ¿verdad? Pero de lo contrario, no me tengo que alterar, ¿verdad? No tengo que alterar a mi paciente. Es algo importante. Cuando mi paciente está en shock, cuando le falta el aire, cuando tiene alguna afección, algún dolor, yo tengo que mantenerme tranquilo. Porque si yo me altero y me pongo nervioso y empiezo a gritar y empiezo a correr, mi paciente se va a alterar, se va a poner más ansioso. Y entonces su patrón respiratorio o incluso cardíaco se va a ver alterado, ¿verdad? Entonces yo tengo que mantener la calma también para poder actuar correctamente. Que se acuerdan que también era una de las instrucciones al momento de brindar primeros auxilios, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la respiración diafragmática o profunda, que este es el primer ejercicio. Respiración diafragmática o profunda. La respiración diafragmática consiste en potenciar la expansión del diafragma, ¿verdad? Es decir, que se expanda más el diafragma durante la respiración. Su objetivo es que se expanda la base de los pulmones, es decir, el diafragma, y que aparte de expandirse, se fortalezca, ¿verdad? Se haga más fuerte cuando hay una respiración. Entonces, si ven la imagen en inhalación y en exhalación. Cuando yo inhalo aire, mi diafragma se contrae, el pecho se expande y el aire entra, ¿sí? Entonces el pecho se expande y el diafragma se contrae. Cuando hay una exhalación o cuando el aire sale, el diafragma se relaja, el pecho se contrae y el aire sale. Entonces, si se dan cuenta, es lo contrario, ¿verdad? En la exhalación, mi diafragma se va a relajar. Y entonces ustedes van a decir, ¿cómo se va a relajar si aquí se ve más pequeño y aquí se ve más alto? Por lo mismo, ¿verdad? Porque entonces yo estoy relajando el pecho y entonces mi diafragma se está relajando, ¿sí? Que es todo lo contrario cuando inhalo, ¿verdad? Porque entonces hago una presión y por eso se contrae mi diafragma. ¿Estamos? Entonces la respiración diafragmática es utilizada para expander nuestro diafragma, ¿verdad? Para que se expanda, para que se haga más fuerte en el proceso de respiración. El procedimiento entonces es explicarle al paciente, primero que vamos a realizar un ejercicio de respiración. Mostrar seguridad, como les decía, yo no me voy a poner nervioso, yo solamente le tengo que explicar al paciente, ¿verdad? Le tengo que explicar correctamente cuál es la manera correcta de respirar de manera diafragmática, ¿verdad? Porque ese es un ejercicio. Entonces coloco al paciente en posición semi-Fuller o puede ser también supino, pero con las piernas flexionadas. Entonces la musculatura abdominal, es decir, los músculos de mi abdomen deben estar relajados, las rodillas flexionadas. Para enseñar la técnica, entonces primero yo le voy a decir al paciente, primero yo le voy a enseñar cómo se hace y luego usted lo va a hacer solito, ¿sí? Entonces para enseñarle la técnica yo voy a colocar mi mano sobre el abdomen del paciente para que entonces al aumentar o al aflojar la presión le puedo decir si está respirando bien o no está respirando bien, ¿verdad? Porque entonces en este caso debe aumentar el volumen o el tamaño del abdomen o del diafragma y mi pecho no debe moverse, ¿verdad? Entonces yo coloco, ¿verdad?, mi mano sobre el abdomen, le digo al paciente que inspire lentamente o que jale aire, que relaje el abdomen, ¿verdad? Cuando jale aire, que relaje el abdomen. Y le digo que cuando suelte el aire, contraiga los músculos del abdomen, como que apriete los músculos del abdomen. Cuando va a soltar el aire, ¿sí? Entonces le digo al paciente, cuando va a jalar aire, relaje el abdomen. Quiere decir que como yo tengo mi mano sobre el abdomen del paciente, no voy a sentir tensión y
al momento de soltar el aire ya voy a sentir tensión, ¿verdad? Porque el paciente tiene que contraer o tiene que presionar sus músculos abdominales. Entonces, como yo ya realicé este ejercicio, ¿verdad? Yo ya lo realicé unas 5 veces y ya le dije, no, ahí no está contrayendo o ahí no está relajando, por ejemplo. Entonces le digo al paciente que coloque su mano, ya la de él, ¿verdad? Que coloque su mano sobre el abdomen y la otra sobre el tórax o el pecho. Y entonces le indica que cuando yo respiro correctamente o le va a decir, cuando esté respirando correctamente o cuando esté haciendo la respiración de buena manera, va a sentir que su abdomen se mueve y su pecho no. Su pecho no se va a mover, ¿verdad? Entonces, solamente su abdomen, ¿sí? Y ustedes pueden hacer ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, la respiración diafragmática. Solamente utilizamos el abdomen o el diafragma, ¿verdad? Entonces, cuando yo jalo aire, relajo mi abdomen y cuando lo saco, contraigo los músculos de mi abdomen. Entonces, yo le indico eso al paciente, ¿verdad? Que coloque una mano en el pecho, una mano en el abdomen y entonces, ¿cómo va a saber que lo está haciendo bien? Cuando su abdomen se mueve y cuando su tórax o su pecho no se mueve, ¿sí? Y entonces el paciente realiza este ejercicio, ¿verdad? Coloca su mano, ¿verdad? Sobre el pecho y uno sobre el abdomen, o puede colocar sus dos manos sobre el abdomen, pero entonces de preferencia una en el pecho y una en el abdomen, ¿verdad? Para que esté verificando que realmente lo está haciendo correctamente, ¿verdad? Que sí está realizando una respiración diafragmática, ¿verdad? Y entonces se llama diafragmática porque es a nivel del diafragma, a nivel del abdomen, y entonces mi pecho no tiene que movilizarse, ¿verdad? Entonces, que entonces es un ejercicio de respiración que va a llevarse a cabo con los labios cerrados o con los labios unidos. El objetivo de este ejercicio es prolongar la expiración, es decir, prolongar el proceso por el que saca el aire de su cuerpo, el paciente o nosotros, y entonces reducimos la resistencia respiratoria, es decir, no nos quedamos con cierta cantidad de aire en el cuerpo, ¿verdad? En los pulmones, sino que mediante la inspiración, al prolongar, ¿verdad? Ese tiempo, eliminamos todo ello, ¿sí? Pero entonces la característica de este ejercicio es que se realiza con los labios fruncidos o con los labios unidos o cerrados para realizar la expiración específicamente, ¿sí? El procedimiento entonces, como en todos los procedimientos que hemos visto o en todos los ejercicios, hay que explicarle al paciente el motivo del tratamiento, explicarle paso a paso en qué consiste, cuál es el objetivo, para qué le va a servir. Y entonces acomodamos al paciente en la posición más cómoda que podamos colocar, ¿verdad? Puede ser semi-fuller. Entonces, entre otros ejercicios, ¿verdad? Porque ya vimos el diafragmático, ya vimos el de los labios fruncidos, ya vimos el de inspiración y expiración, entonces vamos a ver el ejercicio intercostal, que como tal, su nombre lo dice, ¿verdad? Es un ejercicio que vamos a realizar o que se realiza entre el espacio de las costillas, ¿sí? Que ya conocimos anatomía, ¿verdad? Ya vimos cómo está estructuralmente y entonces es un ejercicio que hacemos entre el espacio de esas costillas. El procedimiento consiste en que le explicamos al paciente igual el motivo del tratamiento, cuánto tiempo va a durar, para qué le va a servir y entonces generamos esa confianza en el paciente para que pueda colaborar con nosotros. Colocamos al paciente en posición semi-fuller, apoyar las manos sobre la parrilla costal del enfermo. Nosotros lo podemos realizar o lo puede realizar él mismo, dependiendo de su capacidad física. Entonces coloca las manos sobre la parrilla costal, ¿verdad? Sobre las costillas del enfermo. Y entonces va a hacer una pequeña resistencia, no presión, no lo está presionando mucho, no le está haciendo fuerza, sino que es como una resistencia que está haciendo durante la inspiración, ¿verdad? Entonces coloca ya sea usted o el paciente las manos sobre la parrilla costal
le pide al paciente que fuerce al máximo sus movimientos respiratorios y que entonces, en este caso, pues nosotros podríamos colocar nuestras manos sobre la costilla, ¿verdad? Y entonces el paciente, al momento de inspirar, eleva sus brazos y cuando saque el aire los baja, ¿verdad? O desciende sus brazos. Entonces ahí es un trabajo de ambos porque yo como auxiliar de enfermería coloco mis manos sobre la parrilla costal de mi paciente sin hacer demasiada presión, simplemente es para crear una resistencia. Pero antes mi paciente se va a forzar sus movimientos respiratorios, ¿verdad? Para que sí pueda expandirse su cavidad torácica en el momento de la respiración, ¿verdad? Y entonces le indicamos al paciente, yo voy a colocar mis manos sobre su costilla solo para que cree alguna resistencia, ¿verdad? Alguna fuerza y entonces usted debe forzar sus movimientos dentro de sus capacidades, ¿verdad? Tampoco que se vuelva cianótico mi paciente, pero entonces él fuerza sus movimientos, que levante los brazos cuando va a inspirar, es decir, cuando va a jalar aire, que levante los brazos y que los baje cuando va a expirar o sacar el aire, ¿verdad? Entonces puede ser en posición semi-Fuller, ¿verdad? Que es la más cómoda para el paciente, que entonces es de esta forma más o menos que nosotros colocaríamos las manos, ¿verdad? En la parrilla costal. Y les digo, no es ejercer fuerza, no es hacer presión, no, sino que solamente es una resistencia que se hace para que mi paciente fuerce sus movimientos y que entonces haga una respiración profunda a nivel de las costillas, ¿verdad? Y entonces se levanta los brazos cuando jala aire y mientras lo va sacando va bajando lo. Entonces vamos a ver que la oxigenoterapia es un procedimiento o es una medida por la que administramos oxígeno a concentraciones mayores que las que están en el ambiente, ¿verdad? Recordemos que en el ambiente hay cierta cantidad de oxígeno, pero es una medida, la oxigenoterapia es una medida que se utiliza para administrar oxígeno, pero es en concentración mayor, es decir, ese oxígeno tiene mayor concentración que la que está en el ambiente, ¿verdad? Entonces nos permite prevenir cualquier síntoma, cualquier manifestación de la disminución de la respiración, ¿verdad? O del cese de la respiración en algunos periodos, ¿verdad? Que es la hipoxia. Pero entonces, mediante este proceso podemos nosotros evitar cualquier tipo de alteración, cualquier tipo de ausencia de oxígeno, ¿verdad? En los tejidos o en general en nuestro organismo. Y por eso utilizamos esto, ¿verdad? Porque son en mayor concentración, no son como las del ambiente, sino que tienen mayor concentración y por lo tanto previene que mi paciente no se quede sin aire, que se ponga cianótico o que incluso pueda perder la conciencia, ¿sí? El oxígeno entonces es un gas incoloro, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y es un poco soluble en agua. No es un gas inflamable, pero sí comburente, es decir, sí acelera la combustión. Entonces hay que tener cuidado en este sentido, ¿verdad? Pero de manera general el oxígeno es un gas que no tiene ni color, ni olor, ni sabor tampoco. El objetivo es corregir la hipoxemia, es decir, corregir el estado en que mi paciente no tiene oxígeno, ¿verdad? La hipoxemia es cuando hay una disminución del oxígeno en los tejidos. También nos permite disminuir el trabajo respiratorio, ¿verdad? Porque entonces cuando a mi paciente le cuesta respirar, es fuerza de más sus pulmones y las vías respiratorias y por lo tanto va a ser doloroso, ¿verdad? O incluso no puede suplir las capacidades totales de la respiración, ¿verdad? Entonces, por eso este es el objetivo, ¿verdad? De la oxigenoterapia. Aparte de disminuir el trabajo del miocardio, porque recordemos que el corazón y el aparato respiratorio tienen gran relación y entonces si uno falla, el otro puede fallar también, ¿sí? Entonces, el miocardio por falta de oxigenación puede dejar de brindar esa actividad eléctrica que se acuerdan que vimos ayer
y entonces puede haber alteraciones en el corazón, ¿verdad? Pero entonces la oxigenoterapia se encarga de prevenir todas estas situaciones, de prevenir que mi paciente se quede sin oxígeno, de prevenir que su pulmón trabaje más de lo normal y prevenir que el miocardio trabaje demasiado o que disminuya su trabajo, ¿verdad? Entonces, estos son los objetivos, este es mi fin con la oxigenoterapia. Hay dos sistemas, ¿verdad? Es decir, hay dos métodos por los que podemos administrar oxígeno, que están los de sistema de flujo bajo y están los de flujo alto, ¿verdad? Entonces los de flujo bajo están, por ejemplo, la cánula binasal que ustedes ven acá, que su nombre lo dice, es binasal porque tiene dos orificios que están justo en los orificios nasales, ¿verdad? Y entonces de esta forma se coloca, se coloca detrás de las orejas y se ajusta con este ganchito, ¿verdad? Pero entonces tiene estas dos orificios para ingresar a los orificios nasales, ¿verdad? Por eso es una cánula binasal. Está la mascarilla simple, que es esta que ustedes ven, la mascarilla y solamente el tubo, ¿verdad? O la cánula. Y mediante este extremo se conecta al oxígeno, ¿verdad? O al pinito. Y entonces ya transporta oxígeno como tal. Pero esta es una mascarilla simple, ¿verdad? Solo es la mascarilla, tiene las cuerdas para ajustar, tiene la cánula, ¿verdad? Y entonces también está la mascarilla con reservorio, que es prácticamente casi igual a esta, solo que tiene una bolsa de reservorio, ¿verdad? Donde se reserva el aire, que es esta, ¿verdad? Entonces está la cánula binasal, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. Pero estas tres pueden utilizarse para dar oxígeno a nivel de un sistema de flujo bajo. Es decir, que es directamente, ¿verdad?, hacia las vías respiratorias y como tal, pues tiene todavía o permite el intercambio, ¿verdad?, de oxígeno y dióxido de carbono mediante estos orificios, ¿verdad? Porque las mascarillas tienen orificios a los lados que permiten eliminar el dióxido de carbono, ¿verdad? Y tenemos también los de sistema de flujo alto, ¿verdad? Que proporcionan un poquito más de oxígeno o de manera más personalizada, ¿verdad? Entonces hablamos, por ejemplo, de la máscara de Venturi, que ahorita les voy a mostrar en otra imagen cuál es. Tenemos la cámara cefálica, ¿verdad? Que es utilizada regularmente en los recién nacidos o en los bebés, ¿verdad? Que tienen algún problema respiratorio o que no han terminado de fortalecer o formar sus pulmones. Entonces está la cámara cefálica, ¿verdad? Que como tal es una cámara, ¿verdad? Una media esfera y es cefálica, ¿verdad? Porque va a nivel de la cabeza. Está la incubadora, ¿verdad? Que todos en algún momento hemos visto una incubadora, que mediante esta se mantiene el calor del bebé y también se fomenta que el bebé pueda seguir formando sus pulmones, ¿verdad? Que regularmente es a los bebés prematuros que nacen antes de su tiempo que se les coloca en incubadora, ¿verdad? Porque la incubadora es como si cumpliera el papel del vientre materno y entonces le proporciona calor, le proporciona oxígeno y le permite entonces fortalecer sus pulmones. Y la máscara de Venturi, que es esta entonces, ¿verdad? Que les decía, las mascarillas tienen un orificio, ¿verdad? Que permite salir al dióxido de carbono. Tiene un dispositivo de regulación de la concentración de oxígeno, que es de Venturi porque tiene específicamente este regulador. Y en este regulador, pues como tal, valga la redundancia, se regula el nivel de oxígeno, ¿verdad? Y entonces el flujo a elegir en el caudalímetro para conseguir el FiO2 deseado, ¿verdad? Entonces está graduado y permite concentrar o regular la cantidad de oxígeno. Y tiene un orificio por el que se regula el aire inspirado, ¿verdad? Entonces se regula el aire que yo respiro para que llegue a cantidades suficientes hacia las vías respiratorias, ¿verdad? Pero entonces la diferencia con los otros es que este tiene una cámara o tiene un regulador que permite controlar la concentración de oxígeno, ¿verdad? Pero las que ustedes van a ver regularmente, ya sea la cámara cefálica, la incubadora
y cualquiera de estas tres, ¿verdad? Aunque regularmente utilizamos cánula binasal o la mascarilla simple. Entonces son los utensilios o el equipo que podemos utilizar para este procedimiento de oxigenoterapia. Entonces, en general, el equipo, necesitamos guantes descartables, necesitamos el registro de enfermería, es decir, la nota de enfermería, porque hay que realizar las anotaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, en la nota de enfermería colocamos: el paciente presenta signos de hipoxia, por lo que médico ordena administración de oxígeno a 8 litros por minuto y se le coloca, ¿verdad? Y entonces, pero se va anotando también todo lo que realizamos con el paciente, ¿verdad? Se puede colocar, se controla oximetría, ¿verdad? Cada 2 horas o cada 3 horas, 4 horas, y entonces se va colocando ahí. Pero entonces, cuando veamos la papelería, ustedes van a entender cómo es de importante que sepamos todo lo que realizamos y que seamos conscientes, ¿verdad? Entonces hay que tener una memoria de elefante para acordarnos de todo, porque entonces necesitamos saber todo lo que hemos realizado con los pacientes, y si yo tengo 6 pacientes, me tengo que acordar todo lo que he hecho con cada uno de los pacientes, ¿verdad? Y entonces para eso nos sirve el registro de enfermería, ¿verdad? Para anotar todo lo que realizamos. La toma de oxígeno, ¿verdad? Ya sea a pared o el cilindro. Necesitamos el caudalímetro, flujómetro, manómetro, según el estilo, ¿verdad? O el diseño de esto. Entonces puede ser este flujómetro, ¿verdad? O puede ser un manómetro, ¿verdad? Pero entonces el flujómetro, mediante este abrimos, ¿verdad? Al abrir aquí, automáticamente nos va a subir hasta el nivel, ¿verdad? Que regularmente está 8, entonces aquí regularmente llega el nivel de oxígeno que se le da al paciente. Y entonces solo se abre, ¿verdad? Para regular la cantidad de oxígeno. Se necesita un tubo de conducción de oxígeno, es decir, la cánula, ¿verdad? Por medio del cual va a pasar ese oxígeno. La mascarilla, ya sea simple, con reservorio, o la cánula binasal, que es la que utilizamos casi siempre. El filtro humidificador, que se acuerdan que era como un vasito de plástico y que entonces ahí introducíamos cierta cantidad de agua estéril para humidificar o para humedecer el aire que ingresa o el oxígeno que ingresa. Y necesitamos solución estéril para este procedimiento. Este es el equipo. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, primero tengo que colocar al paciente en posición cómoda, comprobar la permeabilidad de vía aérea, que es muy sencillo, porque mi paciente pues va a poder hablar, o por lo menos va a estar consciente, ¿verdad? Cuando no hay permeabilidad de la vía aérea, pues mi paciente va a estar inconsciente. Entonces es muy sencillo comprobar esto, ¿verdad? Pero comprobar la permeabilidad de la vía aérea, yo veo que no tenga nada obstruido, que no tenga ningún objeto, por ejemplo, en la cavidad nasal o bucal, ¿verdad? Pero compruebo la permeabilidad de la vía aérea. Verificar si el cilindro de oxígeno está lleno, ¿verdad? Especialmente si es cilindro, porque si son las de pared o conexión a pared, pues regularmente sí están llenos siempre, ¿verdad? Porque los llenan a cada cierto tiempo. Pero si es cilindro, sí hay que verificar que este tenga oxígeno. Observar la coloración de la piel y mucosas del paciente y verificar la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto se realiza antes de colocar el oxígeno. Entonces observo la coloración de la piel y controlo la frecuencia respiratoria. Conecto al sistema, es decir, conecto la cánula hacia el oxígeno, ¿verdad? El humidificador hacia el cilindro o manómetro, todo lo que conlleva eso. Ya conectado todo el sistema, le explico el procedimiento al paciente, le indico, ¿verdad? Le explico que le voy a colocar oxígeno porque lo necesita, ¿verdad? Porque tiene alguna afección, porque le falta oxígeno o porque le dificulta respirar. Entonces le explico todo ese procedimiento. Ya explicado, yo llevo el equipo con mi paciente, ¿verdad? Yo llevo todo lo que ya preparé con mi paciente. Y entonces voy a conectar el manómetro
al manómetro, el dispositivo a utilizar, es decir, la cánula, la mascarilla, que regularmente es una cánula, ¿verdad? Porque ya sea que sea mascarilla o cánula binasal, siempre es una cánula la que une a ese sistema con el manómetro o directamente con el oxígeno, ¿sí? Y entonces compruebo que realmente en las indicaciones médicas esté anotado, ¿verdad? Por supuesto que si es una emergencia no voy a ir a rectificar y voy a esperar a que el médico lo diga, ¿verdad? Porque si es evidente que mi paciente necesita oxígeno, pues yo le voy a administrar, ¿verdad? Entonces, pero sí, si yo estoy en un servicio normal y el paciente, o perdón, el médico me dijo así de manera verbal, por favor de colocarle oxígeno a 8 litros, bueno, pero entonces yo rectifico, ¿verdad? En las órdenes médicas que también esté anotado, que esté prescrito. Y entonces corroboro que sí es el nombre del paciente, es decir, que sí está hablando de ese paciente, que sí ese paciente necesita oxígeno y a cuántos litros y por cuánto tiempo. Todo eso tiene que estar anotado. Y como cuidados generales, pues yo tengo que siempre monitorear la saturación de oxígeno mediante un oxímetro, ¿verdad? Solamente lo coloca en el dedo índice y automáticamente le da el nivel de oxígeno en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, regularmente tienen que mantenerse este oxímetro en el dedo del paciente por el tiempo que tenga oxígeno. Pero siempre hay que monitorear sus signos vitales, incluso la coloración de la piel y de igual forma verificar cómo se siente el paciente, si no se está esforzando mucho, si no tiene dolor, eh, si no si no siente que le falta la respiración o no siente que está demasiado fuerte, ¿verdad? El oxígeno, todo eso yo le tengo que preguntar al paciente. ¿Cómo se siente? ¿Qué sensación tiene? ¿Ya se siente mejor? ¿Se siente tranquilo? Y reviso yo también cuál es la correlación de la piel, ¿verdad? De las yemas de los dedos, de la lengua, de las mucosas en general. Evalúo porque entonces si está cianótico me puede indicar que mi paciente pues aún le falta oxígeno, ¿verdad? Aunque pues sería evidente, ¿verdad? Porque tendría esfuerzo respiratorio y entonces sentiría que se ahoga, pero hay que evaluar, ¿verdad? Entonces regularmente el médico es el que evalúa, ¿verdad? Cuánto necesita de oxígeno y por cuánto tiempo. Pero entonces nos corresponde a nosotros ir evaluando siempre la saturación de oxígeno, ¿verdad? La frecuencia respiratoria del paciente, siempre. Y entonces de cuidados posteriores, pues yo necesito inspeccionar todo el sistema de administración, ¿verdad? Verificar que todo esté funcionando, que el humidificador tenga agua, que el cilindro tenga oxígeno, que el manómetro o flujómetro funcionen, que la cánula funcione, que no haya ninguna fuga. Todo eso lo tengo que ir evaluando. Valorar la humidificación de la vía aérea, ¿verdad? Que les decía que el humidificador tiene que tener cierta cantidad de agua estéril y que entonces debo verificar que siempre esté a nivel exacto. Observar la oximetría, que es lo que les decía, y también evaluar la frecuencia respiratoria e informar al médico cualquier cambio que tenga mi paciente, si está esforzándose mucho, si todavía tiene cianosis, si tiene alteración del patrón respiratorio, todo lo que yo encuentre anormal se lo tengo que informar al médico inmediatamente. Prevenir la aparición de úlceras o traumatismos, ¿verdad? Porque regularmente se encuentran en la misma posición, pero no solo eso, sino que la mascarilla y la cánula generan lesiones, ¿verdad? Por el roce y también depende del tiempo por el que esté ese paciente con esa cánula y por eso necesita que entonces nosotros estemos verificando siempre cuál es el estado, que no le esté lastimando, ¿verdad? Colocar algún tipo de aceite o vaselina alrededor de los orificios para evitar cualquier daño. Porque entonces hay que cuidar también eso, ¿sí? Porque si no puede generar incomodidad o incluso dolor en el paciente. Por eso hay que ir evaluando también eso. Entonces, siempre hay que cuidar la integridad de la piel, ya sea de las úlceras al estar demasiado tiempo acostado o alguna lesión por tener esa mascarilla o esa canula binasal, ¿verdad? Pero siempre hay que rectificar cómo se encuentra mi paciente.
evitar resequedad en mucosas, ¿verdad? Entonces regularmente pues mi paciente necesita agua, ¿verdad? O por lo menos que le humectemos los labios y entonces con una gasa impregnada en agua le puedo mojar los labios, ¿verdad? Para que no esté con mucha resequedad, ¿verdad? Y proporcionarle agua si está dentro de sus capacidades y si también está ordenado, que ya vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Los tipos de dietas en los hospitales, ¿verdad? Por ejemplo, tienen dieta líquida que pueden consumir en esa dieta o tienen dieta blanda que pueden consumir en esa dieta. Pero entonces, dependiendo de la dieta del paciente, veremos qué le podemos dar. Pero entonces, para aumentar las mucosas, pues le proporcionaríamos agua, ¿verdad? O le mojaríamos los labios como mínimo para evitar esa resequedad e incomodidad, ¿verdad? Porque recuerde que es algo incómodo tener seco los labios o la boca como tal, sentirla seca, pues no es nada agradable. Entonces hay que fomentar todos esos cuidados y eso nos corresponde a nosotros.